Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy de lo que les vengo a hablar es de otra fragancia de Antonio Banderas y de lo que les traje hoy es Spirit de Antonio Banderas. Así que chicos, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita y si al final del video les gusta el contenido, que me regalen un like. Así que gente, nos vemos en 2 segundos. Bueno chicos, hoy de lo que les vengo a hablar, como les dije, es de Spirit de Antonio Banderas y yo mismo vamos a ir a ver cómo huele este perfume, que la verdad me ha sorprendido porque es muy rico, les aviso de entrada. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar acá con esta fragancia? Que tengo entendido que está descontinuada y eso me molesta porque es un gran perfume a un muy buen precio. Esta fragancia, lo que nos vamos a encontrar básicamente es un perfume cálido, totalmente para invierno, para otoño y para invierno. Una fragancia que para un rango de edad yo diría para arriba de los 30 años. Yo no veo a un chico de 20, 25 años salir en la noche o andar el día a día con este perfume. Me parece que no, acá de este lado se ve el nombre. No es una fragancia para un chico joven, es ya para más de 30, 35 para arriba. Y queda espectacular el perfume. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar con un perfume que es básicamente canela. Básicamente canela, una parte de incienso, pachuli, es una fragancia cálida. El incienso y el pachuli le dan como ese toque, primero un poquito ahumado y después una parte terrosa, ¿sí? Yo la particularidad de este perfume, que yo le he hablado con un conocido que lo tiene, y a mí me sorprende porque este perfume tiene, yo le siento en una parte como una nota de café, ¿sí? Pero no es ese café que está en la taza servido calentito, en el que te tomas en las mañanas, en el desayuno, ese café caliente de granos, no. ¿Saben lo que le siento yo? Es cuando ustedes hacen el café en la cafetera, el café molido, sale el café y después le queda en el filtro todo el residuo ese del café, que se siente mucho más potente, más intenso ese café, ya casi ya frío, y un café negro intenso. El olor a ese café que queda en la cafetera, ese es el olor, es esa parte de café que yo le siento. No tiene declarada una nota de café, pero yo imagino que en esa mezcla de la canela, que es lo que más se siente, esa parte de canela con el incienso, con el pachuli y con las maderas, también tiene un acorde de ámbar que le da un toque dulce también. Yo creo que esa mezcla, ese conjunto de todos esos acordes y notas, puede que quizás algunos de ustedes díganme en los comentarios si sienten esa nota de café. No es que huele café, sino que se siente como una línea delgada. Digo, acá tiene algo, tiene esa parte café calentito, perdón, calentito no, sino el café ese que te queda en el residuo. Pero más allá de eso, es una fragancia que está muy buena, chicos, está muy buena. Y como todas las fragancias de Banderas son muy económicas. Esta lamentablemente ya está descontinuada, he leído por ahí, he visto alguna que otra reseña que ya la han descontinuado. Y es una lástima porque es un muy rico perfume. Ahora, ¿cuándo utilizar este perfume? ¿En qué ocasión? ¿Cuánto dura? Esta fragancia, como yo les dije, es un perfume que yo lo veo para un rango de edad de arriba de los 30 años. Yo cuando huelo esto, si bien las fragancias no tienen edad, cualquiera puede usar la fragancia que se le ocurra, pero cuando yo huelo esta fragancia no me imagino a un chico de 20 años o a un adolescente utilizando esto, sino yo me imagino más a una persona arriba de los 30 años para utilizar sí en el día a día, en el trabajo, ya sea en una oficina, si trabajas en ventas, si trabajas al aire libre también, va muy bien esta fragancia, pero sobre todo en climas frescos, en climas de otoño, en climas de invierno, porque esa parte de canela, pachuli le hace una fragancia bastante cálida, aunque tiene una salida cítrica, pero el cítrico es casi imperceptible, así que no la veo para días de calor. Esto yo lo veo más para clima frío, otoño, invierno, para el día a día, para el trabajo. No es una fragancia seductora, no es una fragancia que yo te recomiende para ir a una cena, para salir con tu chica, para conquistar, no. Es más un perfume, en mi opinión, es un perfume más para el día a día y para el trabajo.
para la jornada laboral esto va perfecto. Es una fragancia que en la primera hora proyecta mucho. Yo, es más, una de las primeras veces que lo usé, me apliqué esta fragancia en la tarde, como siempre, unos 5 o 6 sprays en el cuello, también en los brazos. A la media hora voy a ver un cliente y apenas entro y miren, estábamos como a 3 metros. Y ahí nomás me preguntó, che Guille, ¿qué perfume tenés puesto? Qué bueno que está. Estábamos a más de 3 metros y él sintió el aroma, ¿sí? Así que tiene una muy buena proyección en la primera hora, está muy bien. Después sí, yo ya he hecho las pruebas y decae bastante, como todas, queda muy cerquita de la piel, pero chicos, por un precio que si la encuentran en versión tester no les va a salir acá en Argentina más de 2.500 pesos, hablemos de menos de $10, es un gran perfume. Si le recomiendo la fragancia, sí le recomiendo, creo que es bastante difícil de conseguir, yo la conseguí esta en versión tester, era la última que quedaba, en perfumerías no la he visto, así que si alguno la ve en alguna perfumería, yo les recomiendo que la agarren porque está descontinuada y no va a salir más. Gente, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me están dando en el canal. Si sos nuevo acá en el canal y si te querés meter en este mundo maravilloso de la perfumería, te invito a que te suscribas, a que me sigas y formes parte de esta comunidad de adictos a los perfumes. Te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita. Si te gusta el video, que me regalen un like. Y también a todos los invito a que me sigan también en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se las dejo acá abajo, que es Guillermo Parfum. Así que chicos, espero que le hayan pasado muy bien y que estén todos muy bien también. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.